exposición de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos delante de ti, en nuestro corazón agradecido por un día más. Estamos aquí, aún en medio de todas las circunstancias, tenemos que ustedes fieles, que nos ha guardado, Señor, y continúa agua. Oramos por aquellas personas, Señor, que están siendo quizá desahuciadas en este momento. Quizá muchos hijos suyos también se encuentren en la misma situación, Señor, pero confiamos plenamente en esa seguridad eterna que tenemos. Oramos, Señor, si hay algún enfermo en la familia de cada uno de los que estamos aquí conectados, Dios, que usted tenga también misericordia. Quiera, Señor, en el nombre de Jesús visitarles y quiera usted sanarles, Dios. Oramos por los médicos, las enfermeras, por cada una de estas personas que están al frente, Señor, de esta batalla sin cuartel, Padre. Señor, oramos para que haya un despertar espiritual en cada uno de los seres humanos que conformamos este planeta Tierra, Señor. Que haya salvación. Que esta pandemia sea una oportunidad para buscarle, para buscar su rostro, Señor. Oramos por cada uno de los que estamos aquí, que tenemos temor, que tenemos tantas dudas, Dios. Pero oramos que usted ponga fortaleza en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, de su consejo, de su consuelo. Ayúdenos, Dios. Queremos que a través de la exposición de su palabra también hable a nuestro corazón, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos reprenda, que nos redarguya, Señor. Queremos poner todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo, Señor, a un lado y permitir que su palabra, Señor, nos quebrante. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí, que tomaron, que apartaron tiempo para exponerse a su palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino hacedores de su palabra. Le pido en el nombre de Jesús que me dé sabiduría, que me dé discernimiento, Padre, para poder exponer su bendita palabra. Someterme a su majestad, su palabra, Señor. Gracias por los nuevos hermanos que están conectados, por los amigos que están conectados, Señor. Gracias, porque solo usted puede poner el corazón, en el corazón del ser humano, el querer y el hacer por su buena voluntad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, oramos y confiamos. Amén. Amén. Buenos días, amados hermanos y hermanas y amigos que nos ven y escuchan en la comodidad de su hogar, allí donde ellos, donde estén, donde se encuentren. Siempre representa para mí un gran honor, privilegio y responsabilidad poder exponer la bendita palabra de Dios. Rogarle a Él que nos dé mente receptiva, que nos dé un corazón dispuesto a obedecer y vivir de acuerdo a sus parámetros bíblicos. Honestamente, hermano, me he sentido confrontado a través del estudio y exposición de esta profecía. Y me he sentido por todas las exhortaciones que el profeta hace para nuestra vida cristiana, para nuestra vida diaria. Parece mentira, pero cuando uno se expone al texto, cuando uno está estudiando, cuando está haciendo el exégesis del texto, hay tantas verdades allí que a simple vista no se pueden apreciar. Pero cuando empezamos a utilizar las herramientas correctas y empezamos a hacer ese exégesis, sale a flote toda esa verdad, esa riqueza, ese conglomerado de principios que únicamente son para nuestra vida. Continuando con la exposición de este pequeño y gran libro de Osías, al que espero haya estado siguiéndole la pista desde el inicio, quiero ponerle en contexto la enseñanza de hoy. El domingo pasado le propuse 3 penas que Dios ejecutará clemencia sobre la vida de Edom
en retribución al pecado cometido a su hermano Jacob. Y tomando como referencia el boomerang, que una vez utilicé esa palabra boomerang, ¿verdad? Pero es prácticamente, el tema era la ley de la, o crónica de una justicia anunciada. Pero hablamos también de la ley de la siembra y la cosecha. Pero Edom lanza el boomerang en contra de Jacob y es un rey. Sí, porque estaba con la entrada de la... Como resultado que Dios ejecutara sin clemencia 3 penas en contra de Edom como retribución a la afrenta hecha a su hermano. Y las penas estaban descritas de esta manera. Habíamos dicho que Dios le pagaría a su debido tiempo. La segunda pena era que Dios le pagaría mal por mal. Y la tercera pena era que... Suerte que termine el audio, porque no sé. Entonces, al hacer un análisis interpretativo, desde el verso 1 al 16, vemos prácticamente que en las diferentes escenas en que se distribuye la porción bíblica o esta bíblica, el personaje que más se destaca es Edom. Y por supuesto Dios. Dios, con una serie de reprensiones y su justo juicio final, le hace ver que no fue buena su actitud para con su hermano Jacob. Entonces, del verso 16b, que lo dividimos en incisos, en adelante, podemos observar una última pena, pero ya no dirigida a Edom, aunque se le recuerda su final, sino que más bien penas de Edom comparativas para vivir, y así como se le hizo a él, se hará con las demás. Además, podemos contemplar un regocijo final de Jacob o Israel. Vemos cómo Dios lo reivindica, devolviéndole todos aquellos bienes que por causa de su hermano Edom había perdido. Pero algo más importante es que hay salvación para él. ¿No cree usted que esto es maravilloso? Así que partiendo entonces de este breve antecedente y continuando con el fascinante libro, esta mañana quiero proponerle 2 acontecimientos que describen el desarrollo del juicio de los enemigos de Dios y la restauración de Jacob. Le repito, 2 acontecimientos que describen el desarrollo del juicio de los enemigos de Dios y la restauración de Jacob. El primer acontecimiento, vamos a leer, por favor, Abdías, versículos 16 y 17. Vamos a trabajar ahí en estos 2 versículos. Dice el versículo 16 y 17. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán. Y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la Jacob recuperará sus posesiones. Entonces, esos son los 2 acontecimientos. El primero es el juicio extensivo a las demás naciones de parte de Dios. Y el segundo es la salvación provista de parte de Jehová. Entonces, el primer acontecimiento descrito es el juicio extensivo a las demás naciones de parte de Jehová. Ya leímos el texto que dice que de la manera que vosotros bebisteis en tanto monte, beberán y beberán. Entonces, el domingo recién pasado pudimos observar cómo la mano de Dios cayó sin clemencia sobre la vida de Edom por el ultraje hecho a su hermano Jacob. Pero lo sorprendente del asunto, hermanos, es que junto a Edom, junto a él existían algunas naciones y pueblos que sin ningún motivo para hacerlo participaron junto a Israel. Y al igual que hoy día, también hay muchas naciones y pueblos que continúan participando en la burla, la acusación falsa, el insulto medido y la planificación malévola para destruir al pueblo elegido y escogido de Dios, es decir, Israel. Debemos estar convencidos que por implicación somos motivo o causa de oprobio, recriminación y desprecio por parte de los enemigos de la cruz de Cristo. Quiero dejar claro que Israel no es la iglesia, no vaya a entenderme eso, por favor. Israel no es la iglesia
ni nosotros somos Israel. Pero nosotros, los cristianos, sí somos la iglesia, la cual Dios levantará muy pronto en el rapto. Entonces, el juicio extensivo a las demás naciones radica en la comparación que Dios hace en relación a Edom y el inminente castigo que las demás naciones enemigas de Dios sufrirán en su momento. Y Jehová les dice de esta manera, de la manera que vosotros, es decir, de la manera que sufrió Edom, de la manera que bebió de la copa de la ira, dice que bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificar qué fue lo que Edom bebió. Obviamente que y fue algo bueno. Allí, ¿qué fue lo que Edom bebió allí en el santo monte de Jehová? Como para que no quedara nada de él. Yo creo que usted ya sabe lo que le pasó. Precisamente fue eso lo que enfocamos el domingo pasado. Edom fue castigado por Dios por todo lo que le hizo a Jacob, pero también por profanar con su pecado la ciudad de Jerusalén. Entonces Dios le dio a beber, es decir, derramó sobre él la copa de su ira. Si observamos muy bien el hilo de pensamiento y descubriremos que allí también Dios promete que de igual manera y de la misma sustancia y de la misma copa beberán las naciones que se rebelen en contra de su pueblo. Dios promete aniquilación total. Vea conmigo la connotación que tiene este verso 16. Nos dice que de esa sustancia que le dio a Edom, dice, beberán, y que dice, y engullirán continuamente. Beberán continuamente todas las naciones, dice, beberán y engullirán, dice el versículo 16 de Abdías en la parte B. Hermanos, los edomitas que invadieron Jerusalén bebieron y festejaron en el santo monte tras el saqueo de la ciudad, profanando la tierra santa. Ahora todas las naciones serán obligadas a beber de la amarga copa del juicio divino. La autoridad del Señor no puede ser burlada sin pagar las consecuencias, hermanos. Beberán hasta desaparecer, dice el texto, hasta llegar a ser como si no hubieran existido. Mire cómo lo manifiesta Jeremías. Por favor, busque Jeremías 25. Jeremías 25, versículos del 15 al 16. Por favor. Dice la palabra de Dios. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Hermanos, Dios no permitirá que ninguna nación que haya iniciado una guerra contra su pueblo o que se haya caracterizado por su predisposición a ellas, se salga con la suya. No, hermanos. La historia de las naciones ha demostrado que así como han tratado a su pueblo causándole sufrimiento, recibirán su merecido. Esta ley se ha cumplido repetidas veces en la historia de la humanidad. Pero el texto también dice que no solamente beberán, sino que también engullirán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa, hermanos, que su destrucción es tan fuerte, es tan inclemente, que será como un trago amargo, el cual se ingiere de golpe o precipitadamente como para no seguir saboreándolo. Esa es la idea del engullir. Usted lo busca en el diccionario bíblico o de la Real Academia de la Lengua, le va a traducir como tragar algo precipitadamente, de golpe o sin moderación. Y algunas versiones traducen, en vez de engullir, dicen hartar, se hartarán, lo cual viene siendo similar, porque hartar es producir algo o alguien, una gran molestia a una persona por resultarle pesado. Entonces, el resultado final de estas naciones que beberán y engullirán la copa de la ira de Jehová es que serán como si no hubieran sido. Dice bien, hermano. En el inciso C dice, como si no hubieran sido, versículo 16c. Y esta símil, como, en realidad lo que dice es que Dios ha determinado
el juicio sobre Edom. Bueno, me dicen que está escuchando entrecortado, hermanos. Se aleja de mí este problema. ¿Cómo me están escuchando, hermanos? Hermano Ángel, quisiera hacer este paréntesis aquí porque me mandaron un mensaje que se escucha entrecortado. No, se está escuchando bien. Aquí se escucha bien. Sí, yo escucho bien también, pastor. Sí, Bien, pero quizás sea la señal de quien recepciona, tío. dígame. Quizás sea la señal de quien recepciona, que tiene una conexión débil, entonces se escucha. Perfecto, bien, vamos a seguir, hermano. Entonces les decía que muchas traducciones traducen esta palabra, perdón, muchas versiones traducen esta palabra engullir como hartar. Y les decía que esta palabra significa como causar molestia a alguien porque me resulta pesado. Pero el resultado final de estas naciones que beberán y engullirán la copa de la ira de Jehová es que serán como si no hubieran sido, dice el versículo 16. Y esta sí me les decía cómo, ¿verdad? La escribo entre comillas. En realidad lo que dice es que Dios ha determinado el juicio sobre Edom y es imposible escapar de él. ¿Le suena esto como destrucción? Pues le voy a decir algo, hermano. Para Esaú, es decir, Edom, lo es. No hay esperanza para él. No hay salida. Esaú no puede de ninguna manera escapar al juicio de Dios porque siempre estará contra y sobre él. Mire, hermanos, vamos a ver Biblia hoy. Uno de sus nietos, ¿se acuerda? Era aquel hombre que se llamaba Amalek. Este fue el que se opuso a los israelitas cuando estos iban de camino a Canaán. Lo leímos la vez pasada, lo leímos en Números 20, 14 al 21, no lo vamos a leer ahora, pero se debe de acordar de esto. Pero vea lo que dice Éxodo capítulo 17, 14 al 16 con respecto a Amalek. Es bueno que pongamos atención a estas cositas, hermanos, en la Biblia. Mira lo que dice Éxodo capítulo 17, por favor, versículo 14 al 16. Dice, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, es decir, mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, es Dios quien nos está diciendo. Samuel ordenó a Saúl que destruyese a los amalecitas más adelante, allá en la zona del sur de Telaim. Pero le prohibió apropiarse del botín y Saúl los persiguió desde Ávila hasta Chur. Pero capturó a su rey con vida. Y más tarde Samuel dio muerte a Agag y censuró a Saúl. Vamos a ver este versículo más adelantito de este capítulo. Amados hermanos, siento en mi corazón la necesidad de seguir sin desmayar, exhortándole, a fin de que no continuemos siendo oidores olvidadizos. El apóstol Pablo nos explica el propósito de todas estas cosas que sucedieron en esta etapa de la historia del Antiguo Testamento. Es obvio que no es para adquirir más conocimiento, ni mucho menos para impresionar. No, hermanos, el propósito fundamental es para que nos sirvan de ejemplo. Quiero que por favor lea de manera pausada conmigo. Por favor, abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 10, por favor. Primera de Corintios capítulo 10. Y no vamos a tener, yo no llevo prisa, hermanos. Es la palabra de Dios. Tenemos que tratar de digerirla muy rico. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 32. Vamos a leerlo despacio. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo.
pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, vuelvo a repetir, mire el énfasis, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir o soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, siendo uno, solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad con la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a de todos, no procurando mi propio beneficio, sino muchos para que sean. No está silenciada. Su micrófono. En este periodo antiguo testamentario, amados hermanos, las naciones y los pueblos, y aún el mismo pueblo de Israel, sufrieron y experimentaron tremendas calamidades, tanto políticas, sociales, étnicas, alimentarias y militares. Y todo ello, ¿por qué? Porque en algún momento subestimaron el celo y el poder de Dios. Les resultó casi imposible someterse a la soberanía y la voluntad de Dios. Dios nunca iba a hacer paces con Edom, y mucho menos con las naciones partícipes en la destrucción de su pueblo, como tampoco hará las paces con el impío que ha decidido rechazar. Le dije que siento una necesidad en mi corazón de exhortarnos todos. Y ahora, hermano, ¿cree usted que Dios podrá hacer las paces con que algunos que han abandonado la fe y se han vuelto a las fábulas? Seamos sobrios, hermanitos, y no cristianicemos los eventos.
El Señor nos acaba de decir por medio del apóstol Pablo que el fin no justifica el medio. Él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo leímos hace poco en 1 Corintios 10:23. Ahora sí un poquito de la silla, hermanos, si está ahí. Don Francisco Bergoglio y el Vaticano convocó para este pasado 14 de mayo un ayuno en el que participaron casi todas las religiones, sectas y herejías, con el único propósito de ofrecer juntos un sacrificio de ayuno y oración en pro de la disminución o eliminación de la pandemia que nos aqueja. ¿Verdad que todo se presenta muy bonito y muy loable? Desconozco, hermanos, cuál es su opinión al respecto. Pero desde la perspectiva bíblica, esto que practicaron es antibíblico. Pero tiene que suceder. Esto se llama ecumenismo. El ecumenismo no es nada más que un movimiento mundial que promueve la unidad de todas las iglesias cristianas, entre comillas. Pero también sabe que tiene otra mezcla, no solamente de ecumenismo, sino también de sincretismo religioso. Y sincretismo religioso es una tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Pero ahí están metidas. De esto que se hizo hace poco estoy totalmente en desacuerdo. Es más, lo repudio, hermanos. Y por favor no me venga a decir que hay en ese grupo, porque sí hay. Se pronunciaron sus pastores de iglesias bautistas, de iglesias luteranas, metodistas, anglicanas, musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Como queriendo justificar usted su participación. Y me vaya a decir, no, pastor, pero mire, ya habían bautistas. ¿Y a mí qué? No me importa lo que las diferentes denominaciones junto a sus pastores hagan. Me importa lo que dice la Biblia al respecto. Y la Biblia a mí, a Leonida Romero y a usted hoy, esta mañana, le está diciendo lo que usted debe hacer. Y le dice que usted no debe de participar en estas cosas. ¿Por qué razón? Vea lo que dice, por favor, allí la carta a los Corintios. Voy a buscárselo en el capítulo 7, creo. Vamos a ver. Primera carta a los Corintios. No, perdón, segunda carta. Vea lo que dice, partiendo desde el versículo 14. Carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, por favor. ¿Lo tiene? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mire esos dos contrastes. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seráis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No me extrañaría, hermanos, que mi punto de vista chocara con algunos de los que están allí escuchándome y viéndome, o que quizá me verán y oirán cuando sea subido este audio, video al espacio cibernético. Algunos quizá me juzgarán por ser directo y falto de amor, o legalista y fanático, como dicen los hipócritas.
Pero yo solo tengo dos respuestas o comentarios para estos, o para esos que formaron parte de esa coalición de ayuno y oración. Mi primer comentario o punto de vista, número uno, es que quizá no sean cristianos. O el otro punto es que quizá no les ha amanecido Cristo. En Isaías 8:20, el Señor nos da un ejemplo cuando las circunstancias eran difíciles en extremo. Y a los que como Saúl optaban por acudir a los espiritistas para consultar a los muertos en lugar de obedecer a Dios. Mire lo que dice primera de Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, ¿qué es lo que dice? Es porque no les ha amanecido. ¿Y se acuerda lo que sucedió allá? En primer libro de Samuel 28, del 3 al 25. Fue horrible lo que estaba pasando en el pueblo. Dios ya no escuchaba a Saúl. Dios ya no, porque Dios lo había desechado. Vamos a ver ese versículo más adelante, hermano. Es impresionante lo que pasa. Pero ¿qué pasa con estos grupos que han mencionado? Estos han violentado los principios divinos haciendo alianza con el mejor postor. Y en aras del amor fraternal, quieren involucrarnos en sacrificios que no alcanzan ni a la altura del techo. Qué sencillo, qué fácil y qué profesional o sensato se ve. Pero lo que no se ve ni se dice es que estos sincretistas y ecuménicos no tienen el Espíritu de Dios. Muchos de ellos son apóstatas, han negado la fe, por lo tanto no pueden ser nuestros hermanos, por lo menos no los míos. Aunque tengo algunos amigos y familiares, quizá conocidos, que militan en esos movimientos, no compartimos el amor ágape, porque el amor ágape solamente se da entre los hermanos en Cristo. Oro por ellos, hermanos, para que Dios en su misericordia los salve y los haga diferenciar entre la luz y las tinieblas. Oro por ellos para que los haga arribar al puerto seguro de la salvación a través de Cristo. Edom endureció su corazón para no obedecer a Dios. Él decidió ir en contra de las aguas del rico manantial y junto a él las naciones que en un contubernio mundano y perverso se ensañaron en contra del impotente Israel. Qué triste el veredicto final que Dios, que nuestro gran Dios, proclama contra ella. Dice, serán como si nunca hubieran sido, dice el versículo 16 de Abdías. Recuerde que le estoy presentando dos acontecimientos que describen el desarrollo del juicio a los enemigos de Dios y la restauración de Jacob. Y qué mejor momento entonces para entrar en este segundo acontecimiento donde vemos a la distancia de un amén, un oasis de paz y de salvación. Y este acontecimiento consiste, allí lo miramos en el versículo 17, la salvación provista a Israel de parte de Dios. Dice el versículo 17 de Abdías, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Mas en el monte de Sión habrá salvamento, hermanos, tanto en el sentido literal como en el sentido espiritual. Y así lo declaran el profeta Joel e Isaías, como proporcionando un destello de esperanza allá en la carta a los romanos. Así que vamos a ver Biblia, por favor, vamos a ver estos tres libros, Isaías, Joel, y vamos a ver a Romanos en paralelo. Vamos a ver primero Joel capítulo 2, versículo 32. Están los profetas menores. Mientras lo busca, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora vea lo que dice Romanos capítulo 10, 13. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vea lo que dice Isaías 59, 20.
Dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ahora dice Romanos 11:26. Y todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Me llama la atención lo que un erudito bíblico explica. Dice, habrá un remanente que escapará a la liberación hecha por Sennacherib, que se describe en ese capítulo. Y él piensa que Abdías se refiere aquí a que Jerusalén no será tomada y muchos de los pueblos vecinos también hallarán en ella liberación. Según Isaías 37:32, lo leo, dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová, oiga bien, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sin embargo, los enemigos de Judá, de los cuales no escapará ni un remanente, por lo menos eso es lo que ha estado diciendo nuestro profeta allí en Abdías, en el capítulo 9 y versículo 16 lo dice Abdías. Pero lo que sí es seguro, hermanos, es que un residuo de los judíos escapará cuando el resto de la nación haya perecido, y será este pequeño residuo el que recuperará sus antiguas posesiones, y será, es decir, habrá santidad. Eso es lo mismo que decir que Sión será sacrosanta e inviolable. No será más violada por invasores extraños. Y observe lo que dicen estos profetas Joel e Isaías. Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y Joel 3:17 dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Es imposible no poder hacer una aplicación de esto, el contraste entre lo que sucederá a los opositores de Dios y de su pueblo, y lo que él tiene preparado para los suyos, se expresa en este versículo con la traducción y conjunción adversativa, pero, del versículo 16. Fíjate, el versículo 16 enfatizó la segura retribución con Edom, pero en el versículo 17 del día, para Israel se anuncia liberación. Entonces la mención del monte de Sión apunta al lugar donde él ha escogido. Hermanos, esto no es casualidad. Este es el plan perfecto de Dios. La mención de este monte apunta al lugar donde él ha escogido establecerse y manifestarse entre su pueblo. Es precisa y específicamente allí donde él proveerá para ellos liberación, santidad y bendición. Es en el día de Jehová cuando él realizará esa salvación prometida a la descendencia de Jacob, según Abdías, versículo 15. Y la bendita promesa y expectativa de nuestro amado Dios en Sofonías 3:11-13, que sí me gustaría que lo buscara. Sofonías capítulo 3:11-13. Dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y mira esto, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aleluya. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Amados hermanos, esto establece el principio que aquellos a quienes Dios ha escogido, usted y yo, para salvación y bendición, la han de recibir en el tiempo y la manera que Él ha establecido. En cuanto al lugar, Sión, es decir, Jerusalén, como centro y punto representativo de la tierra prometida, tenía una función de incalculable importancia en la realización que Dios estableció con Israel. Era allí donde la bendición de Dios para su pueblo se habría de realizar. ¿No le parece a usted
No raro, pues, porque no debe ser raro para los que estudiamos la Escritura. Pero sí motivo de gozo saber de que muchas naciones, bueno, no son gran cantidad en realidad, están reconociendo ahora a Jerusalén como la capital de Israel. Ya no será Tel Aviv, sino Israel. Y que, perdón, Jerusalén. Y que hay mucha molestia de algunos países por eso. Pero ellos lo van a detener. No, no lo van a detener. No lo van a detener. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Si bien es cierto que la promesa para Israel en este versículo permanece vigente para el futuro, y que la manera involucra aspectos políticos y judiciales, al entrar el Nuevo Testamento con la venida y rechazo del Mesías y la ampliación de la bendición divina a los gentiles, el énfasis ya no es un lugar, sino una persona. Y la liberación no necesariamente es política o social, sino que es espiritual. Vemos en estos tres incisos quién es ese instrumento o sujeto en el cual el penitente puede poner toda su seguridad y confianza sin tener el fracaso, sin temor al fracaso, perdón. Este instrumento sujeto es Cristo, en quien hay liberación. Fue Cristo quien anunció que sus palabras proclaman la verdad por la cual Él nos liberará. De otra manera permanecemos esclavos del pecado. Vea cómo lo plantea el apóstol Juan. Por favor, vamos a Juan 8, capítulo 31-36. Juan 8. Juan capítulo 8, versículo 31-36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, ¿qué dice el texto? Seréis verdaderamente libres. No necesitamos nada más, hermanos. Dios Padre en la persona de Cristo nos libra del dominio de las tinieblas. Y sabe que dice Colosenses, y nos traslada al reino de su amado Hijo, dice Colosenses 1:3. Jesucristo nos libera del poder del pecado que nos rodea. Pablo lo declara muy bonito ahí en Gálatas 1:4. Dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El segundo instrumento, hermanos, es en Cristo, en quien hay santidad. Será la presencia del Padre y su poderosa obra de salvación con la reaparición del Mesías lo que hará de Israel en ese tiempo un pueblo santo. Y así lo visualizó Isaías en el capítulo 62:12. Dice la palabra en Isaías 62:12: y le llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces la nación será lo que Dios quiso que fuese desde el principio, y por lo tanto será aceptable a él. Según nos dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés. Entonces tal posición será obtenida de la misma manera que los que ahora han creído en el Mesías la han recibido, y eso es lo que nos deja ver el apóstol ahí en Primera de Pedro, capítulo 2:4. Váyase ahí, por favor, y vamos a leer esta porción del texto. Dice el Señor en Primera de Pedro, capítulo 2:4, y luego 6 y 9. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Así es que el creyente hoy, por la misericordia de Dios, está en Cristo Jesús para santificación. Esta es la posición que se nos concede delante del Padre por medio de Cristo. Somos personas santificadas. ¿Se acuerda que le hemos hablado que la santificación se produce en 3 tiempos? Fuimos santificados, fuimos apartados. La palabra santos, agios en el griego, la connotación que tiene es que apartado de para. Fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo. Luego estamos siendo santificados, un proceso, y luego seremos santificados cuando Cristo venga. Porque ninguna cosa impura, sino los santos entrarán a la presencia. Entonces estamos siendo santificados. Esta es la posición que se nos concede delante del Padre por medio de Cristo. Somos personas santificadas, aceptas a Dios, compatibles con la naturaleza divina por la obra del Hijo realizada en la cruz. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Acaso no es esto hermoso, hermano? Solo permítame resaltar algo. Algo que pretendemos ignorar. Fíjese bien, estoy diciendo la palabra pretender porque lo sabemos. Algo que pretendemos ignorar. Y es que la posición otorgada por gracia delante de Dios conlleva la ineludible responsabilidad de ser demostrada en nuestra vida cotidiana. Claro, que resulta fácil, plausible, pero irresponsable creer que con esta gracia otorgada podemos hacer y deshacer con nuestra nueva vida. No, hermanos, la desobediencia trae consecuencias graves. No olvide este principio. Dios no tendrá por inocente al culpable. Él siempre ha castigado al que no acata sus preceptos. ¿Se acuerda que le hablé de Amalek? ¿Se acuerda que le había dicho Dios a su pueblo? Que tenían que borrarlo del mapa a Amalek, así como Dios borró a Edom. Amalek tenía sentencia de muerte. ¿Se acuerda de Saúl? Lo mencionamos hace poco. A Saúl se le dieron órdenes estrictas de parte de Dios que él tenía que eliminar todo lo que oliera a Amalek. Él debía de ejecutarlo. ¿Y qué pasó? Hermanos, mire que Samuel, el profeta de Dios, le dice, mira, Dios te ha mandado una misión. Tienes que ir allá. Vas a ir a invadir ese pueblo. Y no vas a dejar ni rastro de ellos. Ah, bueno, pues Saúl llegó con todo su ejército. Se metieron al pueblo. Agarró al rey. Y se trajo todo lo que eran ovejas, cabras y todo. Y todas las cosas preciosas se las trajo. Resultado, muy doloroso. Acompáñame, hermano. Mire ahí el primer libro de Samuel, por favor. También vamos a leer pausadamente. Porque es importante esto, usted lo conoce. Algunas veces estamos haciendo alianzas con quien no debemos hacerlo. Ve el capítulo 15, primer libro de Samuel. Acuérdese, mi hermano amado y hermana amada. Cuando vamos a hablar de los libros del Antiguo Testamento, no son cartas. No es primera de Samuel, no es primera de Crónica, no es primera de Reyes. El primer libro de Reyes, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Crónicas o primer libro de Crónicas. Habiendo dicho esto, por favor, entonces vamos a leer capítulo 15 del primer libro de Samuel. Mire el versículo 15. ¿Lo tiene, men? Bien, espero que sí. Dice la escritura. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. 15:1. 15:1. Bien, voy a comenzar. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues,
está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré, fíjese bien, acuérdese de esto. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Un paréntesis aquí. Creo que cuando está leyendo esto dice usted, caramba, yo no quiero tener un Dios como ese. ¡Qué Dios tan severo! Ayer compartí, hermanos, un corto vídeo de nuestro amado hermano que ya está en la presencia del Señor, R.C. Sproul. Basados en aquel texto que dice que Dios es lento para la ira, ¿verdad? Que es paciente. Dice, ¿cómo es que Dios fue tan severo de darles el castigo tan severo a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Y él dice, Adán, hecho del polvo de la tierra, se atrevió a profanar el santo monte de Dios en Edén, hermano. Y entonces dice, ¿cómo es posible? Y él levanta su voz en medio de un tremendo auditorio. A mí me conmovió mucho eso. Dice, ¿cómo es posible? Así está la iglesia hoy en día. La iglesia está fracasada, ¿sabe por qué? Porque nosotros no hemos identificado quién es Dios y tampoco sabemos quiénes somos nosotros. Cuando nos demos cuenta que usted y yo somos más poderosos que un gusano, que no valemos absolutamente nada y que Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el que no tiene que pedirle cuentas a nadie ni consentimiento a nadie para hacer lo que Él quiere, nosotros solamente nos pondríamos un esparadrapo aquí en la boca y como Job decir, de oídas que había oído, más ahora mis ojos por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Continuamos con el texto. Esa es la orden que le da Dios a través del profeta Samuel a Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Verdad? Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. O sea, no era poco el ejército. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las vacas, de las ovejas y el ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto a los ojos de Saúl. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. Mire, esto se llama antropopatismo. Antropopatismo. Esto lo que significa es asignarle características humanas o sentimentales a Dios. Antropomorfismo cuando se le dan características humanas. Antropopatismo es cuando se le atribuyen a él sentimientos. Entonces dice la Escritura que Dios dijo, me pesa haber puesto por rey a Esaú, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo por mis oídos. Y Saúl respondió,
De Amalek, y mire qué tremendo, de Amalek los han traído. ¿Qué dice? De Amalek los han traído. Fácilmente culpar a otros, ¿verdad, hermanitos? Así somos nosotros, hermanos. De Amalek, él no era nadie ahora. Él no era el jefe, él no era el general. No, dice, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor, oiga bien, de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Ahí sí se involucró él. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, tremendo, ¿verdad? Igualito que los profetas de ahora, hermanos, que solo buenos augurios le dicen a los incautos. Le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Caramba, hermano. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque tenía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, mira quién está pidiendo perdón. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto y este se rasgó. ¿Quién nos da a entender eso? La violencia con la que lo aló y la prisa con que iba Samuel. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Esto es un antropomorfismo, ¿verdad? Que le he dicho, dándole características humanas a Dios. Él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl, ¿verdad?, a Jehová. Porque después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Dijo, tremendo, hermanos. Y bueno, a mí me da mucha conmoción este verso, este capítulo. El fin, hermanos, o el medio no justifica el fin. Obediencia. Obediencia. ¿Y qué pasó con Saúl? Fue desechado por rey. Y le pregunto esto a usted.
¿Sabe quién mató a Saúl? ¿Usted cree que Dios cuando nos dice que abandonemos algo es solamente porque quiere complicarnos la vida? No, hermano. Dios conoce nuestro futuro. Y si Él está quitando algo a usted en este momento, esa cuestión que usted tiene tantas dudas de querer ahí meterse, no estoy hablando de profecía, hermano, simplemente son palabras que están ahí. Pero usted está queriendo, está neceando, queriendo eso, y quizá no es de parte de Dios. Cuando Dios le dice a usted es nueva criatura, ¿y por qué es nueva criatura? ¿Y sabe qué pasó con Saúl? ¿Sabe quién mató a Saúl, hermano? Solo voy a ver esta porción bíblica. Sé que de repente está cansado o cansada, pero mire lo que dice el segundo libro de Samuel, ahí capítulo 1, por favor. Mire el capítulo 1. Segundo libro de Samuel. Voy a leerlo un poquito de corrido con usted. Aconteció después de la muerte de Saúl, no, amén, creo que me está siguiendo. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Le dice, ¿qué? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de las batallas, y también muchos del pueblo cayeron, y sus muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine del monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo le dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá a mi señor. Entonces David, sabiendo de sus vestidos, los rasgó. Haciendo de su vestido, dice, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Caramba. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó a David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hermanos, yo creo que esto debería de ponernos a pensar. El contubernio que tengamos nosotros con los enemigos de la cruz de Cristo. No es fácil, hermanos. No es más fácil. Pero si Saúl hubiera cumplido al pie de la letra la orden de Dios, no hubiera sido este soldado Amalecita que lo hubiera matado. Así que si usted cree que puede tener contubernio con el mundo, usted puede hacer negocios con el mundo, usted está equivocado, está equivocado. Nosotros somos un pueblo especial, hermanos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Altísimo. Y Él ha dictado cuáles son los parámetros que nosotros debemos de seguir.
Por eso el último instrumento que vamos a ver es que en Cristo es en quien se experimenta la bendición. En la mentalidad judía, hermanos, la mayor bendición habría sido poder gozar de esa provisión divina en la tierra de la promesa. Pero no fue así. Las profecías indican que eso se llevará a cabo en el futuro, en el tiempo cuando el Mesías se manifieste de nuevo y sea recibido por Israel. Pero las promesas de bendición que Dios ha preparado para los que son descendientes de Abraham, según la carne, sino según la fe, son mayormente espirituales. Y esas promesas se realizarán en la persona de Cristo. El apóstol Pablo afirma que el Padre, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y es así como la salvación y bendición de Dios siempre se obtiene por la forma que Él ha establecido. No podemos ser salvos de otra manera, sino por Cristo Jesús. Les he presentado dos acontecimientos que describen el desarrollo del juicio a los enemigos de Dios y la restauración o salvación de Israel. La primera es que el juicio extensivo a las demás naciones de parte de Dios, y la segunda la salvación provista a Israel de parte de Dios. En conclusión, hermanos, para nosotros los gentiles que no teníamos derecho a la salvación, dice la Biblia que ésta se dio por el rechazo de su pueblo Israel. Juan 1:11 así lo dice. Entonces, para nosotros, Él vino como Salvador, porque al posesionarnos Él a nosotros y nosotros a Él, entonces nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice también Juan 1:12. Por tanto, en su segunda venida ya no vendrá como Salvador, sino que vendrá como juez. La pregunta que le puedo hacer a usted que no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, ¿es usted hijo de Dios? ¿Hija de Dios? Me pregunto esto porque la mayoría de las personas lo que le contestan a uno, ¿y usted qué cree? ¿Que soy hijo de algún animal? Bueno, hermanos, le pregunto esto en realidad porque la mayoría de las personas piensan que todos somos hijos de Dios. Simple y sencillamente porque vienen de familias aparentemente cristianas, o porque asisten o pertenecen a alguna iglesia o religión. No, mi querido amigo. La salvación no se obtiene por herencia, ni por asistir o pertenecer a alguna iglesia o religión. Si ese es su pensamiento, permítanme decirle y desilusionarlo. Usted está muy equivocado, está muy equivocado. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo. Su palabra dice en Hechos capítulo 4:12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y vea lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y el apóstol Juan allí, ¿verdad? En el Evangelio, Juan 1:11-12, él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos declara en estos versos dos grupos y dos características. Primero, los que le rechazan. Eso solamente son creación, hermanos. Pero están aquellos que por consecuencia del rechazo lo reciben como Señor y Salvador, y a estos se les da la potestad de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? Si usted no es hijo de Dios, usted hoy puede recibirle como suficiente Señor y Salvador. Y no porque yo voy a guiarlo en una oración, porque si el Espíritu de Dios ha estado tocando su corazón a través de esta exposición de su palabra, usted simplemente en su cuarto puede, Señor, su palabra es verdad. Yo reconozco que usted vino, que se encarnó en María la Virgen, que se hizo hombre y que padeció y que murió en la cruz por mis pecados. Y yo acepto ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, y usted resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Quiero que usted sea mi Señor y Salvador esta mañana. Abro mi corazón. Venga a mí, Señor. Y si usted está apartado también de Él, de igual manera usted puede acudir a Él y decirle, Señor,
devuélvame el gozo de su salvación. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor. Denos valor, denos fuerza, Señor, para no establecer negocios con el mundo. Que podamos distinguir, Señor, entre el fin y los medios. Que seamos guiados por su palabra, que seamos guiados por su Santo Espíritu, Señor. Bendiga a cada una de las personas, hermanos y amigos que están detrás de esta pantalla. Diles también, Señor, esa oportunidad que tuvo para con nosotros de salvarnos. Gracias, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, en quien hay salvación. Amén y amén.